Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Demet Özdemir acaba de hacer una declaración que ha sacudido las redes. En un inesperado en vivo, no solo compartió una frase que dejó a todos sin palabras, sino que confirmó lo que muchos sospechaban: aún no ha perdonado a Can Yaman. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que algunas heridas realmente nunca sanan? Escriban en los comentarios porque esto está generando un debate sin precedentes. Todo comenzó con una historia en su perfil oficial. Una imagen sencilla, en blanco y negro, con una frase contundente: algunas heridas no sanan, solo aprendes a vivir con ellas. En cuestión de minutos, los seguidores comenzaron a especular si esa frase tenía nombre y apellido. Y la respuesta no tardó en llegar. Horas después, Demet Özdemir apareció en un live donde respondió preguntas de sus fans. Entre recetas de cocina, bromas y comentarios inocentes, alguien preguntó: Demet, si Can Yaman te pidiera perdón en público, ¿lo perdonarías? La actriz, visiblemente afectada, bajó la mirada por unos segundos, tomó aire y respondió: hay cosas que se rompen y no se vuelven a pegar. Perdonar no siempre significa volver a confiar. Y yo, ya no confío. Boom. La declaración corrió como fuego en paja seca. Los hashtags #Demet habla y #heridas abiertas se volvieron tendencia en menos de una hora. Los medios digitales replicaron el momento y los fans de la pareja se dividieron entre quienes aplaudieron su valentía y quienes aún soñaban con una reconciliación. Lo más impactante fue lo que vino después. En una segunda parte del live, Demet habló sin filtro sobre cómo vivió el fin de su relación con Can. Fueron meses muy oscuros. Me preguntaba cada día en qué fallé. Pero entendí que no todo está en nuestras manos. A veces, simplemente, no somos la prioridad de quien decíamos poner primero. Y aquí va otra pregunta para ustedes. ¿Creen que Demet debería seguir hablando del tema o es mejor cerrar el capítulo y seguir adelante? Comenten abajo, queremos conocer sus pensamientos. La reacción de Can Yaman tampoco se hizo esperar. Aunque no dio declaraciones directas, publicó una historia en su cuenta con una frase que, para muchos, fue una clara respuesta: el silencio también es una forma de hablar cuando las palabras ya no importan. Esto encendió aún más las redes. Algunos fans notaron que Can dejó de seguir a Demet justo después de su live, lo que alimentó los rumores de que, en realidad, había visto la transmisión completa. Mientras tanto, Demet compartió otra imagen al día siguiente: un corazón de papel rasgado con la frase: no todos los daños se ven, pero se sienten cada día. Pero esto no terminó ahí. Las reacciones siguieron escalando y, como era de esperarse, la prensa empezó a investigar aún más. Durante un evento benéfico al que asistió Demet solo 2 días después del live, varios periodistas intentaron obtener más detalles. Uno logró preguntarle directamente: ¿te arrepientes de haber dicho eso en público? A lo que Demet respondió con firmeza: no me arrepiento de hablar con honestidad. A veces callar también duele, y preferí sanar diciendo mi verdad. La intensidad emocional en sus palabras fue tan evidente que incluso algunos asistentes comentaron que la actriz salió visiblemente afectada después de sus breves declaraciones. Una fuente cercana a ella reveló más tarde: Demet necesitaba decirlo. Guardó mucho tiempo su dolor. Esto no fue un ataque, fue liberación. Por su parte, Can Yaman fue visto al día siguiente en un gimnasio de Roma. Vestía ropa deportiva y evitó a los medios, pero una cámara logró captar su gesto serio mientras miraba su teléfono. Las especulaciones no tardaron: ¿había visto la segunda imagen que publicó Demet?
¿Estaba dolido? ¿Molesto? Como si esto fuera poco, una ex colaboradora del equipo de producción de una serie que ambos protagonizaron rompió el silencio en un podcast local. Durante el rodaje, ellos tenían una conexión increíble. Pero fuera del set, las discusiones eran intensas. Había muchas cosas que el público no veía. Esta revelación provocó una nueva ola de comentarios. Muchos fans recordaron escenas icónicas de la serie que protagonizaron juntos y comenzaron a verlas bajo otra luz. Ahora todo tiene más sentido, escribió un usuario. Esa escena en la lluvia no era solo actuación, agregó otro. Las redes sociales se llenaron de clips, comparaciones y frases icónicas de ambos. Las páginas de fans explotaron en actividad, rescatando viejos momentos, entrevistas pasadas y teorías sobre lo que realmente ocurrió entre ellos. Mientras tanto, en una entrevista para una revista de moda que fue grabada semanas antes pero recién publicada, Demet dejó caer otra frase reveladora: uno puede amar profundamente y aún así tener que irse. Porque el amor no debería doler todos los días. Los internautas no tardaron en conectar los puntos y relacionarla nuevamente con Khan. Y como si el universo no pudiera estar más sincronizado con el drama, una canción que ambos usaban en sus publicaciones cuando estaban juntos, una balada melancólica, comenzó a viralizarse nuevamente en TikTok con videos que recogían su historia de amor fallida. Ante esta avalancha de atención, Demet volvió a pronunciarse con un mensaje más conciliador: gracias por tanto cariño. No busco odio ni revivir el pasado. Solo quiero ser yo, con todas mis cicatrices y también con mis sonrisas nuevas. Una frase que, lejos de calmar, despertó aún más reacciones. Algunos la aplaudieron por su madurez emocional. Otros criticaron que hablara de Khan indirectamente mientras decía querer paz. Pero lo que nadie puede negar es que sus palabras han abierto una conversación enorme sobre el amor, el perdón y la forma en la que lidiamos con las decepciones. Y ahora la pregunta queda en el aire: ¿esto es el verdadero final o el principio de una nueva etapa para Demet y Khan? ¿Hay cabida para una amistad futura? ¿O sus caminos seguirán separados para siempre? Es momento de que ustedes opinen, amigos del canal. ¿Qué sienten después de escuchar todo esto? ¿Con quién se identifican más? Escriban en los comentarios, denle like al video si quieren una segunda parte de este análisis y no olviden suscribirse para no perderse ninguna actualización de esta historia que, claramente, todavía tiene muchas páginas por escribirse. Nos despedimos por hoy, pero recuerden que este canal es el lugar donde analizamos lo que otros solo comentan. Si quieren estar al tanto de los próximos capítulos de esta historia, denle like al video, activen la campanita y, sobre todo, dejen sus opiniones porque ustedes son parte de esta conversación.